Queridos hermanos, buenos días. Continuamos nuevamente llevando la palabra, no sin antes darles gracias a nuestro Padre Celestial por esa divina luz y ese milagro de su Espíritu Santo en este antiguo cuadro del corazón de Jesús. Nuestro Señor está haciendo un llamado a la oración. Su Hijo Cristo viene pronto. Tenemos que ir preparando el camino para nuestro Señor. Vamos a continuar con el video número 106, Nehemías. Pero antes, una palabra, gracia para todo momento. Ven y ve. Natanael le dijo a Felipe: de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe: ven y ve. Juan 1:46. La pregunta de Natanael sigue resonando al cabo de 2000 años. ¿Puede de Nazaret salir algo bueno? Ven y ve. Ven y ve las vidas cambiadas. Al alcohólico está sobrio. El amargado tiene gozo. El alcohólico está sobrio. El amargado tiene gozo. El digno de humillación ha recibido perdón, matrimonios restaurados, huérfanos adoptados, prisioneros inspirados. Ven y ve cómo la mano horadada de Dios toca el corazón más humilde, enjuaga las lágrimas del rostro arrugado y perdona el pecado más horrendo. Ven y ve. Él no evade al que busca, no ignora al que investiga, no teme que lo explore. Ven y ve. La bondad de Dios, el rico y el pobre se encuentran a ambos. Lo hizo Jehová. Proverbios 22:2. ¿Has notado que Dios no te pide que demuestres que dispones sabiamente de tu sueldo? ¿Has notado que Dios no suspende tu abastecimiento de oxígeno cuando haces mal uso de sus dones? ¿No te alegras de que Dios no te concede solamente aquello por lo que recuerdas darle gracias? La bondad de Dios brota de su naturaleza, no de nuestro merecimiento. Alguien pregunta a un colaborador mío: ¿qué precedente bíblico tenemos para ayudar al pobre que no tiene deseos de hacerse cristiano? Mi amigo respondió con una sola palabra: Dios. Dios lo hace diariamente con millones de personas. Por eso, he aquí, hermanos, nuestra deuda, escuchar sus palabras. Amén. Nehemías, video número 106. 4 siglos y medio antes de Jesucristo, 445 años antes de Jesucristo, el pueblo que vivía en Jerusalén estaba aplastado y vencido. El templo glorioso construido por Salomón y destruido por Nabucodonosor fue reconstruido, pero su inferior construcción solo servía para recordarles a los israelitas cuán bajo habían caído. Si Jerusalén parecía a los de afuera una ciudad vencida y arruinada, era solo porque era una ciudad vencida y arruinada. En resumen, la gente que vivía en la que alguna vez fuera la metrópolis orgullosa de David y Salomón, ahora estaban en un gran mal y afrenta. 1:3. La población se había reducido a solo unos miles de personas, y los muros y las puertas de la ciudad eran pilas de cenizas y piedras rotas. Aún el idioma hebreo corría peligro de extinción, ya que los niños israelitas aprendían los idiomas de las naciones que los rodeaban. 13:23-24. El hecho de que los niños israelitas no pudieran leer la ley de Moisés en su propio idioma era la humillación final para un pueblo que alguna vez se había comprometido a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19:6.
el copero de Judá. Nehemías se enteró de la desesperante situación que se vivía en Jerusalén mientras servía como copero de Artajerjes. Y el libro comienza con la oración de Nehemías para que Dios favoreciera a Israel y restaurara su identidad como pueblo de Dios. La oración y la preocupación de Nehemías por los sufrientes judíos que vivían en Jerusalén lo impulsaron a poner en acción un plan riesgoso, como era quien probaba el vino del rey. Nehemías tenía un acceso privilegiado a Artajerjes y su corazón estaba angustiado por el pueblo de Jerusalén. Y Nehemías permitió que el rey observara su depresión mientras le servía el vino. Tal demostración de emociones negativas en presencia del soberano bien podían haberle costado la vida. El rey inmediatamente notó el triste comportamiento de su siervo y exigió conocer la razón por la que estaba angustiado. Nehemías elevó una rápida oración y luego con mucho tacto explicó al rey que la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta. 2:3. Conmovido por la explicación de Nehemías, el rey le otorgó su petición de retornar a Judá para reconstruir la ciudad de los sepulcros de sus ancestros. El resto del libro registran los acontecimientos que siguieron al regresar de Nehemías a Jerusalén. Vea también el ensayo sobre la vida con Dios para esta sección de la Biblia, El pueblo de Dios en la resurrección, página 1355-1359. La mayoría de los eruditos cree que Esdras y Nehemías era originalmente un solo libro en la Biblia hebrea. Vea la introducción a Esdras. Él era un escriba y sacerdote que llevó al pueblo de regreso a las Escrituras. Nehemías era un hombre de acción que guió al pueblo a reconstruir no solo los muros de Jerusalén, sino también la vida espiritual de sus habitantes. Existe un acuerdo general en cuanto a que el copero de Artajerjes llegó a Jerusalén en 445 antes de Jesucristo. Inmediatamente después de llegar, Nehemías enfrentó una grave oposición a sus esfuerzos, pero mantuvo su determinación de restaurar los muros de la ciudad y renovar espiritualmente la vida de las personas. Aunque este libro bien puede haber sido escrito por Esdras, preserva mucho de los recuerdos de Nehemías. Los capítulos 1, 7 y 13 son considerados notas personales sobre el trabajo de Nehemías en Jerusalén, y muchos eruditos creen que brindan datos históricos muy precisos sobre este periodo. Dios consuela. Nehemías no era parte del clero, era un laico comprometido a hacer la obra del Señor donde quiera que existiera una necesidad, y utilizó su influencia, nombramiento como gobernador para impulsar la obra de Dios. Su nombre significa Dios consuela. En Isaías 41, el profeta anuncia consuelo a los cautivos que regresan a Jerusalén desde Babilonia, quizás sin tener demasiada idea de que sería el instrumento de Dios. Nehemías llevó consuelo a los exiliados que habían retornado, así como a aquellos judíos que habían evitado la cautividad. Al trabajar para restaurar la dignidad y la disciplina espiritual a la comunidad post-exílica, aunque él vivió como un hombre de acción, también era un hombre de oración. La reconstrucción del muro, las reformas éticas y la repoblación de Jerusalén son obviamente logros de un hombre que tenía grandes capacidades organizativas y de liderazgo. No obstante, también era un hombre de piedad, fe y firmes convicciones religiosas. Algunas de las oraciones más estudiadas de la Biblia hebrea se encuentran en este libro. Las oraciones de Nehemías son peticiones sencillas y directas, generalmente llenas de alusiones a escritos anteriores del Antiguo Testamento. Una y otra vez,
La oración procede a una acción. Para él, la oración no era meramente un ejercicio de piedad, sino un medio para fortalecer y moldear su propio corazón. Las oraciones de Nehemías parecen en ocasiones bastante crudas y espiritualmente primitivas. Vea 4:4-5. Pero estas oraciones representan los sentimientos y los pensamientos sinceros de un hombre que creía en su relación con Dios. Es alentador saber que el Señor escucha las oraciones de sus hijos, aun cuando estén manchadas de debilidades humanas. La vida de Nehemías refleja la de millones de personas comunes que luchan día tras día para vivir vidas agradables a Dios. Vea Romanos 12:1. Las personas como él rara vez articulan oraciones perfectas. Oran mientras conducen camino a su trabajo, o lloran por un adolescente confundido y rebelde, o mientras están sentados en el tribunal esperando la sentencia de un divorcio. Simplemente oran como pueden. Ejemplo de la fe que contrasta. Esdras y Nehemías presentan un contraste no solo entre el religioso profesional y el laico, sino también entre personas con diferentes concepciones de la fe. Cuando Esdras viajó a Jerusalén, fue sin guardia armada. Nehemías, por el contrario, fue acompañado a Jerusalén por una escolta militar. Ambos fueron ejemplos de fe. Sin embargo, cada uno aplicó la fe a su manera única. Muchas veces los seguidores de Dios ocupan demasiado tiempo en debatir qué es fe y no pasan suficiente tiempo viviendo la fe en realidad. Cómo se vive la fe en la práctica es algo que determina el Espíritu de Dios en la vida de cada persona. Esdras llevó al pueblo nuevamente a sus raíces religiosas, y Nehemías le mostró al pueblo que Jerusalén cómo vivir lo que había aprendido de las Escrituras. Ambos tuvieron papeles fundamentales en la reforma espiritual de Israel durante un tiempo crítico. A lo largo de la historia de esta nación, Dios ha llamado a hombres y mujeres para guiar a su pueblo a una renovación espiritual. Aún hoy, el Espíritu de Dios llama a un nuevo Esdras o Nehemías para que guíe a su pueblo con la palabra, tanto como con la obra del Señor. Pero para escuchar el susurro de Dios es necesario tener oído, atención y corazón abierto. La vida y la obra de Nehemías representan a los laicos de la iglesia que trabajan y oran diariamente por los líderes profesionales. Estas personas visitan a los ancianos en los hogares y organizan a los voluntarios para la limpieza de los baños de la iglesia, cortan el pasto de los jardines del templo y preparan la cena los miércoles por la noche. Su trabajo es generalmente una obra de amor sin reconocimiento. Como Nehemías, ellos simplemente quieren ser recordados como buenas personas que hicieron lo correcto. Michael D. Riley. Oración de Nehemías sobre Jerusalén. 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, lo que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran manera y afrentan, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardes el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos.
Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los expulsaréis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. 2. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaría triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me fraqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las gracias, las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo, pero oyéndolo Sanbalat Eronita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y me declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta
Entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mar en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien, pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque en vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Reparto del trabajo de reedificación. 3. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sená edificaron las puertas del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urias, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Masulán, hijo de Berequias, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadot, hijo de Baana, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasiat, Mesulán, hijo de Besodias. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatias, Gabaonita, y Jabón, Meronotita, varones de Gabaón y Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araías, y los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparado a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró Atus, hijo de Asapnias, Malquias, hijo de Arim, y Asud, hijo de Bad Moab. Restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Sanoá. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malquias, hijo de Recat, gobernador de la provincia de Bet Aqueret. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Col-Ose, gobernador de la región de Mispa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Y el muro del estanque de Siloet hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después él
restauró Nehemías, hijo de Azbut, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas Reu, hijo de Baní, y junto a él restauró Asabias, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauraron sus hermanos Bai, hijo de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Ezer, hijo de Jesuá, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la almería de la esquina. Después de él, Barut, hijo de Sabai, con todo fervor, restauró otro tramo. Después, la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él, restauró Meremot, hijo de Urias, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauró los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Asum frente a su casa, y después de esto restauró Azarias, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binuí, hijo de Enadad, otro tramo desde la casa de Azarias hasta el ángulo en trance del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usaid, enfrente de la esquina, y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel, también de él. Pedaías, hijo de Faros, y los sirvientes del templo que habían en Ofec restauraron hasta la frente de la puerta de las aguas al oriente, y la torrente que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas, otro tanto, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofer. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ello restauró Sadot, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanias, guarda de la puerta oriental tras él. Ananías, hijo de Selenias, y Anún, hijo de Sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Precauciones contra los enemigos. 4. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edificaban del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos supimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se han debilitado,
y el asombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y vuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de modos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron vuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Como una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos a otros. En el lugar donde oyeréis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajaremos en la obra. Y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirva de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Abolición de la usura. 5. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y habían quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como los hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarla, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y los oficiales, y les dije: exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vencidos a las naciones, y vosotros vendéis aún vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de vuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que le devolvéis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas,
y la centésima parte del dinero del granero, del vino y del aceite, que demandáis de ellos con interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que haría conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Que la paz de Dios esté con ustedes. Amén.